Mi propia madre dijo, no eres más que un error de mi pasado que quiero olvidar. Le respondí por mensaje, considéralo tu último deseo. Mi teléfono estaba explotando. La callé para siempre. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad de mi habitación a las 2:17 de la madrugada. El mensaje de mi madre estaba ahí, como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Solo eres un error de mi pasado. Quiero olvidar. Deja de avergonzarme con tu presencia. Me temblaba la mano mientras lo leía una y otra vez, como si las palabras pudieran de alguna manera reorganizarse en algo menos cruel. Pero no, ahí estaba. El veredicto final de mi propia madre sobre mi existencia. Soy Julieta Montoya. Tengo 32 años y hasta hace 5 horas, todavía creía en el fondo que mi madre podría realmente quererme. Es curioso lo difícil que mueren las ilusiones, ¿verdad? Como aquella vez que pensé que mis vaqueros de la universidad todavía me quedaban. La realidad tiene una forma de darte una bofetada en la cara cuando menos te lo esperas. El mensaje de texto llegó después de lo que debería haber sido una simple cena familiar en La Bernarda. Ya sabes, uno de esos restaurantes donde te ponen 3 guisantes en un plato y lo llaman gastronomía molecular. Mi madre, Patricia Montoya, había convocado a sus 2 hijas para lo que llamó un importante anuncio familiar. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando realmente se acordó de invitarme. Normalmente, me entero de las cenas familiares a través de las historias de Instagram de mi hermana Isabella. Allí estábamos sentadas, Isabella y yo, viendo a nuestra madre actuar para su audiencia de 2. Llevaba su armadura habitual, un traje de Chanel, un collar de perlas que probablemente podría financiar la economía de un país pequeño, y esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Después de pedir un vino que costaba más que mi factura de electricidad mensual, soltó su bomba. Estaba reescribiendo su testamento y todas las casas, las inversiones, la colección de joyas de la abuela iría a parar a Isabella, su hija de verdad, la que planeó, la que deseaba. Es lo justo, dijo, cortando su salmón con precisión quirúrgica. Isabella siempre ha entendido lo que significa ser una Montoya. Ella representa nuestros valores familiares. Isabella, bendita sea, simplemente se quedó sentada examinando su manicura como si contuviera los secretos del universo. A sus 28 años, mi hermana había perfeccionado el arte de la sordera selectiva cuando mamá se lanzaba a estas diatribas. Había aprendido pronto que reconocer la incomodidad solo lo empeoraba. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, no me limité a sonreír y aguantar. Verás, 3 días antes, había asistido a la gala benéfica de Harbour City, un evento para la alfabetización infantil que mi empresa patrocinaba. Mi compañía de cosméticos ecológicos, Verdant Beauty, acababa de cumplir su 5º año y finalmente estábamos obteniendo ganancias serias. Estaba orgullosa, realmente orgullosa, de pie allí hablando con posibles inversores sobre nuestra nueva iniciativa de empaques sostenibles. Entonces lo oí, la voz de mi madre resonando por el salón de baile como uñas en una pizarra. Oh, sí, la empresa fue realmente idea mía. Siempre me han apasionado las causas medioambientales. Prácticamente tuve que obligar a Julieta a seguir adelante con ello. Le falta iniciativa, ya sabes, siempre le ha faltado. La pareja con la que hablaba, los Valenzuela, que poseían la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad, asintieron con simpatía mientras mi madre tejía su fantasía. Aparentemente, en su versión de la historia, ella era el genio secreto detrás de mi éxito, permitiéndome graciosamente ser la cara de la empresa mientras ella movía los hilos desde atrás. La mujer que una vez me dijo que vender pintura para la cara estaba por debajo del nombre de nuestra familia ahora afirmaba que había inventado todo mi modelo de negocio. La misma mujer que se rió cuando agoté mis tarjetas de crédito para comprar el primer lote de inventario, que le dijo a todos en el club de campo que estaba pasando por una fase, estaba allí atribuyéndose el mérito de 5 años de semanas laborales de 80 horas, fórmulas fallidas y pequeñas victorias que había ganado con mis propias manos. Así que, en esa cena, cuando anunció que Isabella heredaría todo, algo en mí finalmente se rompió. No como una ramita, más como una banda elástica que ha sido estirada demasiado durante demasiado tiempo. Qué interesante, dije, dejando mi tenedor. Dime, mamá, ¿sabe Isabella lo del fondo fiduciario? El silencio que siguió podría haber congelado el infierno. Isabella levantó la vista de sus uñas, de repente interesada.
El rostro de mamá pasó por unas 17 tonalidades diferentes de pálido. ¿Qué fondo fiduciario?, preguntó Isabella, y pude ver la genuina confusión en sus ojos. El que la abuela estableció para ambas. Ya sabes, el que ha estado disminuyendo misteriosamente durante la última década. La mano de mamá tembló al alcanzar su vino. No sé lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Lo estoy diciendo directamente, al igual que tú nos has estado robando directamente durante años. Fue entonces cuando se levantó, arrojó su servilleta sobre la mesa como una estrella dramática de telenovela y salió furiosa. Isabella la siguió. Por supuesto, siempre lo hacía. Y 5 horas después, recibí ese mensaje. El que finalmente dijo en voz alta lo que me había estado diciendo de 1000 maneras pequeñas durante toda mi vida. Yo era un error. Quería olvidar. Me quedé mirando mi teléfono, con el pulgar suspendido sobre el teclado. 32 años de ser la ocurrencia tardía, el accidente, la hija decepcionante que nunca estuvo a la altura. 32 años de ¿por qué no puedes ser más como Isabella, y estás avergonzando a esta familia? 32 años de que me dijeran que nunca se suponía que existiera en primer lugar. Mi respuesta tardó exactamente 7 segundos en escribirse, considéralo tu último deseo. Luego presioné enviar y vi cómo mi teléfono explotaba inmediatamente con notificaciones. En 30 segundos, mi teléfono vibraba tan fuerte que prácticamente bailó fuera de mi mesita de noche. 17 llamadas perdidas de mamá. 23 mensajes de texto que iban desde ¿cómo te atreves?, hasta te arrepentirás de esto y te destruiré. Pero no los estaba leyendo. Estaba demasiado ocupada recordando cada momento que llevó a esta debacle nuclear de relación. ¿Quieres saber lo curioso de ser la decepción familiar? Lo recuerdas todo. Cada desaire, cada cumpleaños olvidado. Cada vez que veías a tu hermana ser elogiada por respirar mientras a ti te criticaban por existir. Isabella llegó a este mundo a propósito. La bebé milagrosa que mis padres intentaron concebir durante 3 años. FIV, tratamientos de fertilidad, todo el costoso tinglado. ¿Yo? Aparecí 9 años antes porque alguien olvidó tomar su píldora durante unas vacaciones en Cabo. Mamá nunca me dejó olvidar ese giro argumental. Mi primer recuerdo es mi fiesta de 4º cumpleaños. Isabella aún no existía, pero de alguna manera seguía siendo la estrella del espectáculo. Mamá pasó toda la fiesta contándoles a los invitados sobre su embarazo. Como esta vez estaba teniendo la hija que siempre había soñado. Allí estaba yo, con mi vestidito rosa y glaseado de pastel en la cara, escuchando a mi madre explicar cómo este nuevo bebé sería diferente, especial, deseado. Cuando Isabella finalmente llegó, fue como si el sol saliera en nuestra casa, pero solo en las habitaciones donde estaba ella. Su cuarto de bebé parecía sacado de un cuento de hadas. El mío se convirtió en un trastero a la semana de su nacimiento. Tuve que mudarme al ático reconvertido, que mamá alegremente llamaba acogedor, pero que en realidad era simplemente pequeño y olvidado. Un poco como yo. Las diferencias se hicieron más obvias a medida que crecíamos. El 10º cumpleaños de Isabella, un carnaval en nuestro patio trasero con ponis de verdad y una máquina de algodón de azúcar. Mi 10º cumpleaños, mamá lo olvidó. Literalmente lo olvidó. Lo recordó a las 9 de la noche. Cuando el ama de llaves lo mencionó, luego me dio $50 y sugirió que me comprara algo bonito al día siguiente. Pero aquí es donde se pone interesante. Y por interesante, quiero decir terapéuticamente caro. Mientras Isabella recibía su tercer pony, sí, tercero, aparentemente necesitaba diferentes para diferentes estados de ánimo, yo estaba descubriendo algo crucial. Era realmente buena en química. Como, aterradoramente buena. Mi profesora de secundaria, la señora Chen, dijo que tenía una comprensión intuitiva de las estructuras moleculares que rara vez había visto. La respuesta de mamá, qué bien, querida. Isabella entró en el equipo de porristas. Así que, mientras Isabella perfeccionaba su salto mortal hacia atrás, yo estaba en mi habitación del ático mezclando diferentes combinaciones de ingredientes naturales, tratando de crear la crema facial perfecta que no me produjera granos como todas las cosas caras que mamá compraba. Resulta que cuando eres invisible en tu propia casa, tienes mucho tiempo para experimentar. La universidad fue donde las cosas realmente comenzaron a cambiar.
Entré en el MIT con una beca completa. Isabella entró en la USC porque mamá donó un edificio. ¿Puedes adivinar qué logro se celebró con una fiesta? Pista, no fue el que requería mérito académico real. Pero el MIT me dio algo que mamá nunca pudo, distancia y perspectiva. Durante 4 hermosos años, solo tuve que lidiar con la disfunción Montoya durante las vacaciones. Allí conocí a mi compañera de cuarto de primer año, K.O., quien observó la dinámica de mi familia y dijo, amiga, eso no es normal. Sabes que no es normal, ¿verdad? En realidad, no lo sabía. Cuando creces escuchando que tú eres el problema, te lo crees. Como cuando creí que era mi culpa cuando mamá accidentalmente olvidó invitarme a la fiesta de graduación de Isabella. O cuando presentaba a Isabella como mi hija y a mí como la hermana de Isabella en eventos sociales. La gimnasia mental que hice para justificar ese trato podría haber ganado una medalla de oro olímpica. Después de la graduación, podría haber aceptado cualquiera de los numerosos trabajos corporativos. Tuve ofertas de L'Oréal, Estée Lauder, incluso fui cortejada por una startup en Silicon Valley. Pero quería construir algo que fuera completamente mío, algo que mamá no pudiera reclamar, criticar o darle a Isabella. Así que comencé Verdant Beauty en mi apartamento tipo estudio, mezclando fórmulas en el mostrador de mi cocina como una especie de bruja millennial. El primer año fue brutal. Comía ramen en cada comida, vendía productos en mercados de agricultores, me cerraban puertas en la cara los minoristas. Mamá se enteró a través del circuito de chismes del club de campo y me llamó específicamente para reírse. Literalmente, reírse. ¿Maquillaje orgánico? Oh, Julieta, ¿cuándo aprenderás que algunas personas están destinadas a liderar y otras a seguir? Tal vez Isabella podría darte un trabajo en su firma de relaciones públicas cuando este pequeño experimento fracase. La firma de relaciones públicas de Isabella, por cierto, consistía en ella y 2 pasantes no remunerados financiados enteramente por mamá. Se especializaba en promover otras empresas en las que mamá invertía. Pero claro, yo era el fracaso aquí. El punto de inflexión llegó cuando una bloguera de belleza con 2 millones de seguidores compró al azar mi suero de rosa mosqueta en una feria de artesanía de Brooklyn. Publicó un vídeo sobre cómo le había curado el acné quístico y de repente tenía 10,000 pedidos y ni idea de cómo cumplirlos. Trabajé 20 horas al día, contraté a mi primer empleado, me mudé a un espacio de trabajo real. En 6 meses, Whole Foods me estaba llamando. Uno pensaría que una madre estaría orgullosa, ¿verdad? Cuando tu hija construye algo de la nada, cuando aparece en la lista 30 menores de 30 de Forbes. Las madres normales lo estarían. La mía me envió un mensaje de texto diciendo que la foto que usaron me hacía parecer hinchada y preguntando si había considerado a Isabella para mi directora de marketing. La cosa es que habría contratado a Isabella si hubiera mostrado siquiera una molécula de interés en lo que estaba haciendo. Pero estaba demasiado ocupada viviendo su vida patrocinada, el apartamento que mamá pagaba, el coche que mamá alquilaba, las tarjetas de crédito que mamá cubría. ¿Por qué trabajar cuando todo te lo dan simplemente por existir como la elegida? El mes pasado, descubrí algo que explica mucho sobre la creciente desesperación de mamá por controlar la narrativa. Mientras visitaba a mi tía Carmen, la hermana de mamá, con quien había estado misteriosamente enemistada durante 5 años, aprendí la verdadera razón de su pelea. El testamento de la abuela no solo nos había dejado fondos fiduciarios. Había dejado instrucciones muy específicas sobre ellos. Se suponía que tu madre era la fideicomisaria, no la beneficiaria, me dijo tía Carmen mientras tomábamos el té, su voz cuidadosa como si estuviera desactivando una bomba. La abuela reservó 2 millones para cada una de ustedes, a entregar cuando cumplieran 25 años o comenzaran su propio negocio, lo que ocurriera primero. Empecé mi negocio hace 5 años. Ahora tenía 32. ¿Dónde estaban mis 2 millones de dólares? Traté de advertirte, continuó tía Carmen, pero Patricia me amenazó con abogados si interfería. Dijo que estaba tratando de poner a sus hijas en su contra. La ironía era tan espesa que se podía untar en una tostada. Mamá no necesitaba ayuda para ponerme en su contra. Había estado haciendo un trabajo fantástico por su cuenta durante 3 décadas. Esa noche, después de la desastrosa cena, hice algo que debería haber hecho años atrás. Me convertí en una contadora forense de la vida de mi madre.
¿Sabes cómo en las películas siempre hay esa escena en la que alguien está rodeado de papeles y tazas de café vacías, con un aspecto ligeramente desquiciado mientras conecta los puntos? Esa era yo, excepto que en lugar de café, era té verde. Y en lugar de parecer desquiciada, parecía decidida. Hay una diferencia. La diferencia es un mejor cuidado de la piel. Comencé con lo que tía Carmen me dijo y trabajé hacia atrás. La abuela había sido meticulosa con la documentación, producto de haber crecido durante la Gran Depresión, cuando cada centavo importaba. Si creó fondos fiduciarios, habría papeles, documentos legales, registros bancarios. Y si mamá era la fideicomisaria, tendría que presentar informes. Lo hermoso de los delitos financieros, siempre dejan un rastro de papel. Siempre. Me llevó 6 horas y una cantidad probablemente ilegal de búsquedas en registros públicos, pero lo encontré. La documentación inicial del fideicomiso, presentada en 2007 cuando falleció la abuela. 2 fideicomisos, cantidades iguales, estipulaciones claras. Pero luego las cosas se pusieron interesantes. Los informes anuales mostraban retiros a partir de 2010. Pequeños al principio, 10,000 aquí, 20,000 allá. Tarifas administrativas, se llamaban. Para 2015, los retiros habían crecido a 6 cifras. Costos de gestión de inversiones. Soy buena en química, pero incluso yo sé que administrar un fondo fiduciario no debería costar más que el PIB de una pequeña nación insular. La prueba irrefutable llegó cuando encontré una transacción de 2019, una transferencia de $500,000 a Montoya Holdings LLC. ¿Adivina quién era la única propietaria de Montoya Holdings? Adivina quién usó Montoya Holdings para comprar una casa de vacaciones en Aspen que le dijo a todo el mundo que era una inversión inteligente de mi acuerdo de divorcio. Mi padre, por cierto, la había dejado con un apartamento en Manhattan y una modesta pensión alimenticia. Definitivamente no era dinero para Aspen. Se había vuelto a casar con una maestra de jardín de infantes y parecía genuinamente feliz ahora. Probablemente porque su nueva esposa no lo trataba como un cajero automático con opiniones. Pero la malversación ni siquiera era la peor parte. La peor parte fue encontrar los extractos del fideicomiso de Isabella. Los de ella mostraban depósitos regulares, transferencias mensuales etiquetadas como distribuciones a discreción del fideicomisario. Mi hermana había estado recibiendo su herencia todo este tiempo, pensando que era solo mamá siendo generosa. Estaba literalmente viviendo de un dinero que era mitad mío mientras yo mezclaba cosméticos en mi cocina y cenaba fideos instantáneos. Me recliné en mi silla, mirando la evidencia esparcida por la pantalla de mi portátil. $2 millones. Eso es lo que me había robado. $2 millones mientras me decía que no valía nada. Mientras se reía de mis luchas. Mientras se atribuía el mérito de mi éxito. ¿Quieres saber la parte realmente retorcida? Si me lo hubiera pedido, probablemente le habría dado el dinero. Así de bien me había entrenado para buscar su aprobación. Incluso ahora, sabiendo lo que sabía, una parte rota de mí quería protegerla, encontrar excusas, minimizar lo que había hecho. Mi teléfono sonó. Isabella. Julie nunca me llamaba Julie a menos que estuviera molesta. Mamá está perdiendo la cabeza. Dice que la amenazaste. Está hablando de llamar a su abogado. Algo sobre difamación. Isabella, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. ¿Qué sabes sobre tu fondo fiduciario? ¿Mi qué? ¿Te refieres a las transferencias mensuales? Mamá dijo que eso era de sus inversiones. ¿Alguna vez te mostró extractos, documentos legales, algo con el nombre de la abuela? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Luego, en voz baja, ¿por qué estaría el nombre de la abuela en eso? Le envié todo. Cada documento, cada registro de transacción, cada pieza de evidencia de que nuestra madre nos había estado robando bueno, a mí durante más de una década. El teléfono permaneció en silencio durante exactamente 43 minutos. Luego Isabella volvió a llamar. Voy para allá. Apareció en mi apartamento a las 3 de la madrugada, con aspecto de haber envejecido 5 años en 5 horas. Sin maquillaje, el pelo en un moño desordenado, vistiendo unos pantalones de chándal que ni siquiera sabía que tenía.
Esta no era la Isabella lista para Instagram a la que estaba acostumbrada a ver. No lo sabía, dijo antes de que pudiera ofrecerle un té. Te lo juro por Dios, Julie, no lo sabía. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Isabella podría haber sido consentida, pero no era cruel. Simplemente había sido criada en una realidad diferente a la mía. Una en la que era amada, valorada y en la que valía la pena invertir. Pasamos las siguientes 4 horas revisando todo juntas. Isabella tenía acceso al correo electrónico de mamá, manejaba sus cuentas de redes sociales, el colmo de la ironía. Y lo que encontramos allí fue revelador. Correos electrónicos a su abogado sobre cómo proteger los activos de hijos ingratos. Mensajes a su asesor financiero sobre liquidar ciertas cuentas antes de que se vuelvan problemáticas. Y mi favorito personal, un borrador de correo electrónico para mí que nunca envió, fechado hace 3 años, que decía: puede que hayas engañado a todos los demás con tu pequeña empresa, pero yo sé la verdad. No eres nada sin el apellido Montoya. Y puedo quitártelo cuando quiera. Dios mío, susurró Isabella. Es realmente malvada. No es malvada, corregí, aunque me costó algo ser tan generosa. Solo narcisista. Nunca fuimos hijas para ella. Éramos accesorios. Tú eras el bolso de diseñador que podía presumir. Yo era la imitación que guardaba en el fondo del armario. Isabella comenzó a llorar entonces. No las lágrimas bonitas que solía producir para causar efecto, sino sollozos feos y mocosos que arruinaron lo que quedaba de su rímel. Todas esas veces que dijo que estabas celosa de mí. Sollozó. Todas esas veces que me dijo que eras difícil e ingrata. Le creí. Lo siento mucho. Si quisieran tomarse un momento para suscribirse y escuchar más historias como esta, significaría todo para mí. Su apoyo me ayuda a compartir estas importantes verdades. Gracias desde el fondo de mi corazón. A la mañana siguiente, nos reunimos con una abogada. No el amigo del club de campo de mamá que jugaba al golf con la mitad de los jueces del estado, sino una verdadera abogada forense especializada en fraude financiero. Catalina Herrera fue recomendada por uno de mis inversores, y miró nuestra evidencia como un tiburón que acaba de avistar una foca herida. Esto es malversación, dijo simplemente. También incumplimiento del deber fiduciario, fraude y otros 6 delitos que se me ocurren así de pronto. Su madre podría enfrentarse a una pena de cárcel seria. No la queremos en la cárcel, dijo Isabella rápidamente, luego me miró. Oh sí. Lo pensé. Realmente lo pensé. Una parte de mí quería verla con un mono naranja comiendo carne misteriosa en una cafetería federal, pero la parte más grande solo quería mi dinero de vuelta y a ella fuera de mi vida para siempre. No, dije finalmente. Queremos la restitución y queremos que enfrente las consecuencias. Catalina sonrió como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. Oh, enfrentará las consecuencias. Confíen en mí. El plan que desarrollamos fue elegante en su simplicidad. No iríamos a la policía todavía. En su lugar, le daríamos a mamá una opción: devolver el dinero robado, renunciar a cualquier reclamo sobre nuestros activos o negocios, y aceptar una orden de alejamiento permanente. O presentaríamos cargos penales y demandas civiles que destruirían su reputación, su libertad y su imagen cuidadosamente construida. Pero primero, dijo Catalina, necesitamos más pruebas. Específicamente, necesitamos que admita lo que hizo. Grabado. ¿Pueden conseguir eso? Isabella y yo nos miramos. Está la gala de aniversario de la empresa, dijo Isabella lentamente. Siempre bebe demasiado champán en esas cosas. Se le suelta la lengua. No, dije, una idea mejor formándose. Estará en guardia en eventos públicos ahora. Pero todavía cree que puede manipularme. ¿Qué tal si la invito a almorzar, para disculparme, para tratar de hacer las paces? La sonrisa de Catalina era positivamente feroz. Lleva un micrófono. Haz que hable. Los narcisistas no pueden resistirse a explicar lo listos que son cuando creen que han ganado. 3 días después de la reunión con la abogada, le envié a mamá un mensaje que probablemente merecía un Oscar a la mejor actuación en una manipulación. Tienes razón. He sido una ingrata. ¿Podemos hablar? Almuerzo en Bernardellis. Invito yo.
Bernardelli's era su restaurante favorito. Italiano de la vieja escuela, donde los camareros sabían su nombre y su preferencia de vino. Más importante aún, era lo suficientemente ruidoso como para que se sintiera segura hablando, pero lo suficientemente tranquilo como para que un dispositivo de grabación captara todo. Además, tenían esos palitos de pan a los que no podía resistirse después de 2 copas de Pinot Grigio. Colocación estratégica de carbohidratos. Así es como se atrapa a un narcisista. Respondió en cuestión de minutos. Supongo que podría dedicarte 1 hora. 1 de la tarde el jueves. No llegues tarde. Incluso en su victoria, no pudo resistir una última jugada de poder. Clásico de Patricia. Isabella, mientras tanto, se estaba convirtiendo en una CEO conspiradora inesperadamente brillante. Resulta que todos esos años de ser la niña dorada de mamá le habían dado un conocimiento interno de sus debilidades. Siempre se lo cuenta todo a su peluquero, me dijo Isabella. Y adivina quién acaba de reservar la cita después de la suya. Pero el verdadero regalo vino de una fuente inesperada, la tía Carmen. Apareció en mi apartamento con una caja de banquero que parecía haber sobrevivido varias décadas y posiblemente una inundación. Tu abuela me dio esto antes de morir, dijo Carmen, poniéndola en el mostrador de mi cocina como si estuviera entregando secretos de estado. Dijo que te lo diera cuando estuvieras lista para ver la verdad sobre tu madre. Creo que ya estás lista. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas de mi abuela a varios abogados, documentando los intentos de mamá de obtener un poder notarial, sus sospechosas solicitudes financieras, sus esfuerzos por aislar a la abuela de otros miembros de la familia. La joya de la corona era una grabación, una cinta de casete real para la que Carmen tuvo que ayudarme a encontrar un reproductor, de mamá gritándole a la abuela por ser excluida del testamento si no hacía mejores provisiones para su hija favorita. ¿La abuela lo sabía?, pregunté, atónita. Lo sabía todo, confirmó Carmen. ¿Por qué crees que estableció los fideicomisos de la manera en que lo hizo? Estaba tratando de protegerlas a ambas desde más allá de la tumba. Simplemente subestimó la creatividad de tu madre cuando se trataba de robar. El almuerzo con mamá estaba fijado para el jueves. El miércoles por la noche, me senté con Catalina y practiqué lo que diría, cómo guiaría la conversación, cómo la haría admitir todo sin parecer sospechosa. Isabella me instruyó sobre los tics de mamá, la forma en que tocaba su collar de perlas cuando estaba a punto de mentir, cómo pedía postre cuando se sentía victoriosa. Recuerda, dijo Catalina, ajustando el pequeño dispositivo de grabación escondido en mi broche de diseñador, un regalo de mamá, irónicamente. Necesitamos que admita que tomó el dinero y que sabía que estaba mal. La culpabilidad moral es clave aquí. El jueves llegó gris y lluvioso, lo que pareció apropiado. Llegué a Bernardelli's 15 minutos antes. En parte para prepararme y en parte porque sabía que irritaría a mamá no poder hacer una entrada conmigo ya esperando. Pequeño, sí. Satisfactorio, absolutamente. Entró a la 1:07, porque llegar exactamente a tiempo era para plebeyos, vistiendo de pies a cabeza de Chanel con su característica expresión de desaprobación. Julieta dijo, dándome un beso al aire como si fuéramos conocidas en un evento benéfico. Pareces cansada. Gracias, mamá. Tú pareces cara. Realmente sonrió ante eso, confundiendo mi observación con un cumplido. Pedimos su Pinot Grigio habitual, mi elección estratégica de agua con gas. Necesitaba estar lúcida para esto. Entonces dijo después de su segunda copa, finalmente has entrado en razón sobre ese desagradable mensaje que enviaste. He estado pensando en nuestra relación, dije con cuidado. Específicamente, sobre el dinero. Su mano fue a sus perlas. Tic número 1. ¿Qué dinero?, preguntó, pero su voz había cambiado ligeramente. Cautelosa ahora. El dinero del fondo fiduciario, mamá. El dinero de la abuela. Se rió, pero sonó como un cristal rompiéndose. Oh, eso, cariño. Ese dinero siempre estuvo destinado a ser administrado por mí. La abuela no estaba en su sano juicio cuando hizo esas provisiones. Demencia, ya sabes, trágico. La abuela no tenía demencia, dije en voz baja. Tenía cáncer. Su mente estuvo perfecta hasta el final. Bueno, independientemente, mamá agitó la mano con desdén.
Invertí ese dinero sabiamente. La casa de vacaciones en Aspen valdrá millones algún día. Ahí estaba. Admisión número 1. Pero se suponía que ese dinero era mío, presioné. ¿Y de Isabella? Isabella ha sido atendida, espetó. ¿Y tú? ¿Tú con tu pequeña empresa de maquillaje? No lo necesitabas. Te iba bien por tu cuenta. Eso es lo que siempre quisiste, ¿no? Demostrar que no me necesitabas. ¿Así que lo tomaste porque yo tenía éxito? Se inclinó hacia adelante, su tercera copa de vino la hizo audaz. Lo tomé porque me lo gané. ¿Tienes idea de lo que sacrifiqué criándote? Se suponía que nunca debía suceder. Tenía planes, sueños. Luego llegaste y lo arruinaste todo. Ese dinero fue una compensación por 32 años de decepción. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. Solo eran la confirmación de lo que siempre había sabido. Nunca fui una hija para ella. Fui un inconveniente con un número de seguridad social. ¿Y qué hay de lo que la abuela quería?, pregunté. Mamá se rió de nuevo, esta vez más feo. La abuela era una tonta. Dando dinero a los niños en lugar de a quien realmente la cuidó. ¿Merezco ese dinero? Cada centavo. Y francamente, si no hubieras empezado a husmear como una detective común, nada de esto importaría. Tú tendrías tu empresa, Isabella tendría su estilo de vida y yo tendría lo que es mío por derecho. Entonces, sabías que estaba mal, dije. Sabías que nos estabas robando. ¿Robando?, pareció ofendida. No puedes robar lo que debería haber sido tuyo en primer lugar. Estaba corrigiendo una injusticia. Tenía todo lo que necesitaba. Pero no pude resistir una pregunta más. ¿Alguna vez me quisiste? Aunque sea un poco. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Arrepentimiento, tristeza. Pero luego desapareció, reemplazado por ese familiar desdén frío. El amor, dijo, haciendo una seña para pedir la cuenta, es para la gente que no puede permitirse mejores opciones. Se fue entonces, dejándome con la cuenta porque, por supuesto que lo hizo. Pero no me importó. Tenía su confesión, su admisión, su completa falta de remordimiento, todo grabado en un audio nítido. Esa noche, Isabella y yo nos reunimos con Catalina para revisar la grabación. Esto es perfecto, dijo Catalina. Admitió haber tomado el dinero, sabiendo que estaba mal, y no mostró ningún remordimiento. La tenemos. Pero aún no habíamos terminado. La gala de aniversario de Verdant Beauty era en 2 semanas, y ya le habíamos enviado a mamá su invitación. Había confirmado su asistencia, por supuesto. Iba a haber 500 de las personas más influyentes de la ciudad, cobertura mediática y el escenario perfecto para su humillación final. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Isabella. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estará destruida. Pensé en 32 años de que me dijeran que era un error, de verla atribuirse el mérito de mi trabajo mientras robaba mi herencia, de ese mensaje diciéndome que yo era solo algo que quería olvidar. Bien, dije. Que sepa lo que se siente ser borrada. El plan era elegante en su simplicidad. Una presentación de vídeo sobre la historia de la empresa, comenzando con mis humildes comienzos y mi ascenso al éxito. Pero escondida en esa historia estaría la verdad real, documentos, grabaciones, pruebas de todo lo que mamá había hecho. 500 testigos de sus crímenes, todos grabados por los medios que tan desesperadamente cortejaba. El trabajo de Isabella era mantener a mamá distraída hasta la presentación, asegurándose de que estuviera en primera fila, donde todos pudieran ver su reacción. Mi trabajo era dar el discurso de mi vida, uno que parecería una celebración hasta que se convirtiera en una ejecución. Podría intentar demandarnos, advirtió Catalina. ¿Con qué dinero?, repliqué. Una vez que congelemos sus activos para la restitución, ni siquiera podrá pagar un parquímetro, y mucho menos un abogado. Teníamos 2 semanas para perfeccionar todo. 2 semanas para asegurar la caída completa y total de mamá. Y honestamente, no había estado tan emocionada por algo desde que perfeccioné mi fórmula de crema de noche de lavanda. El universo, al parecer, tenía sentido del humor después de todo. O tal vez era solo la abuela, en algún lugar del más allá, riéndose la última.
La noche de la gala del 5º aniversario de Verdant Beauty llegó envuelta en una ironía perfecta. Una clara noche de septiembre con el frío justo para que la estola de piel de mamá pareciera práctica en lugar de pretenciosa. El gran salón de baile del Hotel Plaza se había transformado en un paraíso ajardinado, con paredes vivas de plantas y flores reales que combinaban con la estética ecológica de nuestra marca. 500 invitados, 30 medios de comunicación y una narcisista desprevenida a punto de ver su mundo implosionar. Me paré en la sala de preparación, ajustando el vestido verde esmeralda que había elegido específicamente para esta noche. Era del tono exacto del vestido que mamá había donado accidentalmente a la caridad cuando yo tenía 16 años, el que había ahorrado durante 6 meses de mi dinero de niñera para comprar para el baile de graduación. Pequeño, tal vez. Simbólico, definitivamente. Isabella llamó y entró, luciendo absolutamente deslumbrante con un vestido de cóctel plateado que captaba la luz como mercurio líquido. Ya está aquí, dijo simplemente. Mesa principal, centro del escenario, haciendo de anfitriona con la esposa del alcalde. Por supuesto que lo estaba. Mamá tenía esta habilidad sobrenatural para identificar a la persona más importante en cualquier habitación y adherirse a ella como un percebe de diseñador. ¿Está todo listo?, pregunté. Isabella levantó su teléfono, mostrándome la aplicación de control remoto que habíamos configurado para la presentación. Un toque y comienza el espectáculo. El técnico de TI cree que es un vídeo estándar de la historia de la empresa. No tiene ni idea. La belleza de nuestro plan era su simplicidad. Mamá esperaba una aburrida presentación corporativa sobre productos de belleza sostenibles y márgenes de beneficio. Lo que obtendría era su propio episodio personal de un documental de crímenes reales, completo con pruebas, grabaciones y una audiencia en vivo de todos a quienes siempre había querido impresionar. Entré al salón de baile recibiendo una ola de aplausos. 5 años construyendo esta empresa, y todavía se sentía surrealista ver a toda esta gente aquí por algo que yo había creado. La sala estaba llena de inversores, líderes de la industria de la belleza, defensores del medio ambiente e influencers de redes sociales con millones de seguidores. Mamá estaba sentada en la mesa VIP, sonriendo como si ella personalmente hubiera invitado a cada huésped. Damas y caballeros, comencé, tomando el micrófono. Gracias por acompañarnos esta noche para celebrar los 5 años de Verdant Beauty. Esta empresa comenzó como un sueño mezclado en la cocina de un apartamento estudio y creció hasta convertirse en algo más allá de mi imaginación más salvaje. Aplausos educados. Mamá levantó su copa de champán hacia mí con una sonrisa que habría parecido maternal para cualquiera que no la conociera. Para mí, parecía un tiburón mostrando los dientes. Antes de comenzar la presentación de esta noche, quiero tomar un momento para agradecer a las personas que hicieron esto posible. Mi increíble equipo, nuestros leales clientes y, por supuesto, hice una pausa, encontrando los ojos de mamá, mi familia, que me enseñó todo lo que sé sobre la perseverancia. Mamá prácticamente se regodeó. Varias personas en su mesa se inclinaron para felicitarla, y ella aceptó sus elogios con una falsa modestia practicada. Isabella, de pie junto a la cabina técnica, me dio un sutil pulgar hacia arriba. La presentación de esta noche es más que solo la historia de nuestra empresa, continué. Trata sobre la verdad, sobre la historia real de cómo superamos los obstáculos, incluidos los que provienen de fuentes inesperadas. Así que, por favor, bajen las luces y permítanme mostrarles el verdadero viaje de Verdant Beauty. Las luces se atenuaron. Las enormes pantallas alrededor de la sala cobraron vida. Sonaba una música suave mientras aparecían imágenes. Yo de niña, siempre en el fondo de las fotos familiares mientras Isabella ocupaba el centro del escenario. Mis años de adolescencia trabajando en múltiples empleos mientras Isabella recibía coches por su cumpleaños. Mi graduación universitaria, de pie sola mientras nuestra familia celebraba los logros de la hermandad de Isabella. El éxito, comenzó mi voz en off grabada, no se trata solo de lo que logras. Se trata de lo que superas. La presentación cambió a mis primeros días construyendo la empresa. Fotos mías en mercados de agricultores, el laboratorio del apretado apartamento estudio, cartas de rechazo de minoristas. Luego, el éxito, el primer pedido importante, el artículo de Forbes, el acuerdo con Whole Foods. Pero a veces, continuó la voz en off, los mayores obstáculos provienen de donde menos los esperas. La música cambió, volviéndose ligeramente más oscura. Apareció un documento en la pantalla.
La documentación del fondo fiduciario de la abuela. $2 millones para cada nieta, a ser administrados por Patricia Montoya como fideicomisaria. Vi cómo cambiaba el rostro de mamá, la sonrisa congelándose como si hubiera sido ultracongelada en nitrógeno líquido. Comenzó a levantarse, pero la esposa del alcalde le puso una mano en el brazo, pensando que solo estaba emocionada por aparecer en la pantalla. Esta es la historia de Patricia Montoya, continuó mi voz mientras comenzaban a aparecer los registros financieros. Una madre que decidió que la herencia de sus hijos era en realidad su paquete de compensación. Los retiros aparecieron uno por uno. 10,000 aquí, 50,000 allá, creciendo cada año. La compra de la casa en Aspen, el alquiler del yate, las misteriosas tarifas de consultoría que iban directamente a sus cuentas personales. Mamá estaba de pie ahora, su rostro cambiando de color como un camaleón confundido, blanco, rojo, morado. Esto es mentira, siseó, pero la esposa del alcalde la estaba haciendo sentar de nuevo, avergonzada por el arrebato. Luego vino la grabación del almuerzo. La propia voz de mamá llenó el salón de baile, lo tomé porque me lo gané. ¿Tienes idea de lo que sacrifiqué criándote? Se suponía que nunca debía suceder. 500 personas se sentaron en absoluto silencio, viendo a Patricia Montoya confesar haber malversado fondos de sus propias hijas mientras explicaba que una de ellas era un error que nunca quiso. Ese dinero fue una compensación por 32 años de decepción. Alguien jadeó. Creo que pudo haber sido el reportero de Sociedad del Times, pero no podría asegurarlo. Todos estaban mirando a mamá ahora, que parecía estar tratando de desaparecer en su silla. La presentación continuó implacablemente, correos electrónicos sobre cómo ocultar activos, las solicitudes de préstamos fraudulentos usando nuestros nombres, la parte en la que intentó sabotear mi empresa diciéndoles a los inversores que yo era inestable. Cada pieza de evidencia estaba fechada, verificada, indiscutible. Luego vino la voz de la abuela, rasposa por el viejo casete, pero lo suficientemente clara. Patricia, si no dejas de intentar robarles a tus hijas, me aseguraré de que todos sepan qué clase de madre eres realmente. La respuesta de mamá en la cinta fue volcánica. Esas mocosas no merecen nada. Isabella es la única que vale algo. ¿Y Julieta? Ella no es más que un recordatorio de la vida que podría haber tenido. La presentación terminó con un simple mensaje: Verdant Beauty tuvo éxito no gracias a Patricia Montoya, sino a pesar de ella. Esta noche celebramos la verdad, la justicia y la familia que elegimos por encima de la familia que nos dan. Las luces volvieron a encenderse en un caos absoluto. Mamá estaba de pie, gritando algo incoherente sobre demandas y difamación. La seguridad se movía hacia ella. No la seguridad del hotel, sino el investigador federal que Catalina había invitado, con la placa visible y una orden en la mano. Los medios de comunicación se volvieron absolutamente locos. Los flashes de las cámaras eran como si estuviéramos organizando nuestra propia tormenta eléctrica personal. Patricia Montoya, dijo el investigador con calma, de alguna manera audible por encima del caos. Está bajo arresto por malversación, fraude e incumplimiento fiduciario. Esto es una trampa, chilló mamá, mirando a su alrededor frenéticamente en busca de apoyo. Pero sus amigas de la alta sociedad ya se estaban alejando como si tuviera algo contagioso. Margarita, diles. Elena, tú me conoces. Pero Margarita y Elena y todas las demás de repente estaban muy interesadas en sus teléfonos, sus zapatos, cualquier cosa menos la mujer que estaba siendo esposada en alta costura de diseñador. Isabella apareció a mi lado, luciendo un poco conmocionada pero satisfecha. Lo hiciste, susurró. Lo hicimos, corregí. Mamá estaba siendo conducida hacia la salida ahora, pero se volvió para una última mirada hacia mí. El odio en sus ojos debería haber sido devastador. En cambio, estaba simplemente vacío, como mirar a una extraña que no significaba nada para mí. Te arrepentirás de esto, gruñó. No dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Lo único que lamento es haber esperado 32 años para hacerlo. El investigador la sacó a un coche que esperaba, sus Louboutins resonando contra el suelo de mármol en un ritmo cada vez más frenético. Lo último que vi fue a ella tratando de agachar la cabeza mientras los fotógrafos capturaban lo que se conocería como el paseo de la vergüenza en Prada. El salón de baile estalló en caos, pero del bueno.
Inversores acercándose para expresar su apoyo, medios de comunicación queriendo entrevistas exclusivas, mujeres compartiendo sus propias historias de madres tóxicas y traición familiar. La gala se había convertido en algo entre un evento de negocios y una sesión de terapia. Damas y caballeros, dije, volviendo al micrófono. Pido disculpas por el drama inesperado, pero Verdant Beauty siempre se ha tratado de autenticidad, y esta noche vieron la versión más auténtica de nuestra historia. Ahora, celebremos lo que realmente importa, la increíble comunidad que hemos construido juntos. El aplauso fue ensordecedor. Alguien inició una ovación de pie, y pronto los 500 invitados estaban de pie. No por la empresa, me di cuenta, sino por la historia, por el triunfo de la verdad sobre la manipulación, del éxito sobre el sabotaje. El resto de la noche fue un torbellino de felicitaciones, tarjetas de presentación y solicitudes de entrevistas. El New York Times quería una exclusiva. Vogue quería hacer un perfil. 3 productores de documentales se acercaron a Isabella por los derechos cinematográficos. Deberíamos haber hecho esto hace años, dijo Isabella alrededor de la medianoche. Ambas estábamos agotadas pero eufóricas, sentadas en el muelle de carga del hotel, comiendo pastel sobrante con los dedos, como solíamos hacer de niñas cuando mamá no miraba. No estábamos listas hace años, dije. Necesitábamos convertirnos en quienes somos ahora. Ella asintió, entendiendo perfectamente. Necesitábamos volvernos lo suficientemente fuertes para extirpar el cáncer que era nuestra madre, y ese tipo de fuerza lleva tiempo en construirse. A la mañana siguiente, mi teléfono se había convertido esencialmente en un ser sensible hecho enteramente de notificaciones. 47,293 seguidores nuevos en Instagram de la noche a la mañana, 892 mensajes de texto, 156 llamadas perdidas y aproximadamente 17 millones de correos electrónicos, aunque Gmail dejó de contar después de un tiempo, probablemente por piedad. Los titulares eran todo lo que había soñado y más. Socialité arrestada en la gala de su propia hija. Madre del infierno, el escándalo de Patricia Montoya. CEO de Verdant Beauty expone el robo millonario de su madre. Mi favorito personal fue del New York Post, mami querida es esposada, jefa de belleza sirve venganza helada en fiesta caliente. Pero entre las felicitaciones y las solicitudes de entrevistas estaban los mensajes de voz de mamá. 17 de ellos grabados desde la celda de detención antes de que llegara su abogado y presumiblemente le dijera que se callara. Mensaje de voz 1, 2:47 de la madrugada, maldita. ¿Planeaste esto? Tú y esa patética hermana tuya. Las destruiré a ambas. Mensaje de voz 5, 3:15 de la madrugada, Julieta, cariño, todo esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Soy tu madre. Mensaje de voz 9, 3:42 de la madrugada, ¿sabes lo que has hecho? Todo el mundo se está riendo de mí. Riéndose de mí. Mensaje de voz 13, 4:20 de la madrugada, te devolveré la mitad del dinero si retiras los cargos. La mitad. Es más que justo considerando lo que he tenido que aguantar. Mensaje de voz 17, 5:03 de la madrugada, fuiste un error. El error más grande de mi vida. Debería haberme deshecho de ti cuando tuve la oportunidad. Isabella, que había pasado la noche en mi apartamento porque su teléfono también estaba explotando, los escuchó conmigo mientras tomábamos café. Está ciclando a través de la oración del narcisista, observó. Eso no pasó. Y si pasó, no fue tan malo. Y si lo fue, no es para tanto. Y si lo es, no es mi culpa. Y si lo fue, no fue mi intención. Y si lo hice, te lo merecías. ¿Cuándo te convertiste en una experta en psicología?, pregunté. Empecé terapia hace 6 meses, admitió. Cuando me di cuenta de que nuestra infancia no era normal. ¿Sabías que las madres de otros niños no clasifican a sus hijos por su utilidad? Catalina llegó al mediodía con una pila de papeles y una sonrisa que podría haber alimentado una pequeña ciudad. Buenos días, víctimas del crimen del siglo. ¿Listas para algunas buenas noticias? Las buenas noticias eran magníficas. Los activos de mamá habían sido congelados pendiente de investigación. La casa de Aspen, los coches, las cuentas bancarias, todo bloqueado más apretado que su botox.
La investigación también había descubierto un fraude adicional, nos había estado declarando a Isabella y a mí como dependientes en sus impuestos durante años, a pesar de que ambas éramos adultas financieramente independientes. El IRS está muy interesado en tener una conversación con ella, dijo Catalina alegremente. Se enfrenta a cargos federales además de los estatales. Estamos hablando de décadas potenciales en prisión. Décadas parece excesivo, dijo Isabella, todavía luchando con la destrucción completa de nuestra madre. No le darán décadas, le aseguró Catalina. Las mujeres blancas ricas rara vez lo hacen. Pero obtendrá lo suficiente para que importe. Y más importante, estará completamente arruinada. No más eventos de sociedad. No más club de campo. No más nada que le importe. Mi teléfono sonó. Papá. Julie dijo sin preámbulos. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Era la mayor preocupación que había mostrado por mí en 20 años. Estoy bien, papá. Realmente bien, de hecho. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Debería haberlas protegido de ella. A las dos. Fui un cobarde. Estaba sobreviviendo, dije, y lo decía en serio. Todos lo estábamos. Hizo una pausa. Tu madrastra y yo queremos que sepan que son bienvenidas aquí. Tú e Isabella, para las vacaciones o cuando sea. Nos gustaría ser una familia, una de verdad esta vez. Empecé a llorar entonces, lo cual fue inconveniente porque mi rímel no era a prueba de agua. Aquí estaba lo que había querido toda mi vida, un padre que realmente me quisiera cerca. Y venía de la fuente más inesperada. El impacto en el negocio fue inmediato y abrumador. El sitio web de Verdant Beauty se colapsó por el tráfico. Los pedidos aumentaron un 400% en 48 horas. 3 grandes minoristas que previamente nos habían rechazado llamaron queriendo acuerdos exclusivos. La ironía era deliciosa. La humillación de mamá se había convertido en la mejor campaña de marketing que podríamos haber pedido. Pero la mejor parte fueron las otras mujeres que se comunicaron. Cientos de ellas, compartiendo sus propias historias de madres tóxicas, herencias robadas, traición familiar. Nos habíamos convertido accidentalmente en las chicas del póster para sobrevivir a padres narcisistas. Isabella se tomó una licencia de su firma de relaciones públicas, que me sorprendió que existiera realmente y tuviera clientes reales más allá de las amigas de mamá, para ayudarme a manejar el caos. Trabajamos codo a codo por primera vez en nuestras vidas y descubrimos que en realidad hacíamos un buen equipo cuando una de nosotras no estaba siendo envenenada contra la otra. He estado pensando, dijo Isabella una noche, revisando nuestros números de ventas. ¿Y si usamos este impulso para algo bueno? Como una fundación para hijos de padres narcisistas. La Fundación Abuela Montoya, dije de inmediato. A ella le encantaría eso. Ayudar a los niños a escapar de lo que pasamos. La audiencia preliminar de mamá estaba fijada para la semana siguiente. Su abogado, un hombre hábil llamado Rodrigo que parecía bañarse en gel para el pelo, intentó negociar. Mi clienta está dispuesta a devolver el 60% de los fondos a cambio de que se retiren los cargos. No respondió Catalina simplemente. ¿70%? No. Hará una disculpa pública. Su clienta no sabría lo que es una disculpa genuina si estuviera notariada y enmarcada. Rodrigo suspiró. ¿Qué quieren? Todo, dije. Cada centavo que robó, más intereses, más daños y una orden de alejamiento. Si se acerca a menos de 150 metros de cualquiera de nosotras, va directamente a la cárcel. Eso es duro, protestó Rodrigo. Eso es karma, corrigió Isabella. Y en realidad la estamos dejando ir fácil. Mamá intentó una última manipulación, apareciendo en el edificio de mi oficina a pesar de que se le dijo explícitamente que no nos contactara. La seguridad me llamó al vestíbulo, donde estaba de pie con un traje de Valentino que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, llorando lo que definitivamente eran lágrimas falsas. Julieta, por favor, dijo en el momento en que me vio. Soy tu madre. ¿Eso no significa nada? Significa que tuviste 32 años para amarme y elegiste no hacerlo, repliqué. Significa que robaste mi herencia mientras me decías que no valía nada. Significa que eres la razón por la que pasé décadas en terapia aprendiendo a valorarme. Te di la vida,
Y luego pasaste cada día lamentándolo, le espeté. Lo dijiste tú misma. Fui un error que querías olvidar. Bueno, felicidades, mamá. Deseo concedido. Estás olvidada. La seguridad la escoltó fuera mientras gritaba sobre hijos ingratos y los sacrificios de la maternidad. Todo el vestíbulo observaba, con los teléfonos fuera, grabando cada segundo. Por la noche, el vídeo se había vuelto viral con el hashtag #NarcissistMoMeltdown. Su abogado llamó al día siguiente. Aceptaría nuestros términos. Todos ellos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba para algo que se sentía tan monumentalmente significativo. Solo una tarde de martes normal en el centro de Manhattan. Luces fluorescentes zumbando sobre bancos de madera gastados. El olor a café viejo y decepción flotando en el aire. Pero para mí, esto era el Coliseo, y estaba aquí para ver caer un imperio. Mamá se sentó en la mesa del acusado, pareciendo un espantapájaros de diseñador. Todavía vestida impecablemente, pero hueca de alguna manera, como si alguien le hubiera sacado el alma que tenía y solo hubiera dejado el caparazón. Su abogado, Rodrigo, seguía dándole palmaditas en la mano, probablemente menos por consuelo y más para evitar que hablara y empeorara las cosas. Isabella y yo nos sentamos en la galería con Catalina. Papá también apareció, con su esposa Silvia, que nos había horneado galletas porque aparentemente eso es lo que hacen las madres normales en momentos estresantes. Las galletas tenían forma de corazón, lo que era dulce o hilarantemente irónico, dependiendo de tu progreso en la terapia. La jueza, una mujer sin rodeos llamada Judith Chen, que parecía que podría destruirte con una sola ceja levantada, revisó el acuerdo de culpabilidad con el tipo de eficiencia que sugería que había visto esta marca particular de disfunción familiar antes. Señora Montoya, dijo la jueza Chen, mirando por encima de sus gafas. Se declara culpable de malversación, fraude e incumplimiento del deber fiduciario. ¿Entiende estos cargos? El sí de mamá fue apenas audible. Debe haberle dolido físicamente admitir la culpa de cualquier cosa. El acuerdo de culpabilidad incluye la restitución total de $2,3 millones más intereses y daños por un total de $3,7 millones. Cumplirá 18 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de 3 años de libertad condicional. También acepta una orden de alejamiento permanente que le impide contactar a sus hijas. ¿Entiende y acepta estos términos? Sí, susurró mamá de nuevo, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 segundos. ¿Tiene algo que le gustaría decir a la corte? Mamá se puso de pie, enderezando su chaqueta de Chanel como una armadura. Por un momento, pensé que podría disculparse, tal vez mostrar algo de remordimiento genuino, tal vez convertirse en una persona real por solo un segundo. Me gustaría decir que solo estaba tratando de asegurar mi futuro financiero después de ser abandonada por mi exmarido, comenzó. Ah, bien. Iba a culpar a papá. Clásico. Y que mis hijas han mostrado una ingratitud impactante por todo lo que he hecho por ellas. Isabella se rió a carcajadas. En el tribunal. La ceja de la jueza Chen se levantó, pero no dijo nada. Además, continuó mamá, aparentemente decidiendo cavar su agujero hasta China, toda esta situación se ha exagerado. Estaba administrando los activos familiares como mejor me parecía. Señora Montoya, interrumpió la jueza Chen. Robar no es administrar, es robar. Y su falta de remordimiento queda registrada. Se volvió hacia nosotras. ¿Les gustaría a las víctimas hacer una declaración? Isabella y yo habíamos discutido esto. Habíamos escrito declaraciones, las habíamos ensayado, nos habíamos preparado para este momento. Pero de pie allí, mirando a la mujer que nos había dado la vida y luego nos había hecho lamentarlo, todas esas palabras preparadas se sintieron innecesarias. No, su señoría, dije. Ya nos ha quitado suficiente tiempo. La jueza Chen asintió con aprobación. 18 meses de mínima seguridad. Alguacil, por favor, ponga a la acusada bajo custodia. Y así, Patricia Montoya fue llevada esposada. La reina de la sociedad que había pasado su vida escalando escaleras sociales se dirigía a un lugar donde la única escalera era la de la litera superior. Pero tenía una última carta que jugar, porque por supuesto que la tenía. 2 días después, mientras estaba siendo procesada en la instalación, apareció un artículo en un tabloide, mi versión de la historia,
Patricia Montoya habla. De alguna manera había dado una entrevista, pintándose a sí misma como una madre incomprendida cuyas hijas conspiraron contra ella por dinero. Según su versión, yo era una drogadicta que le había robado la idea de la empresa, e Isabella estaba siendo manipulada por mí. El problema con su historia, se había olvidado de las grabaciones. Todas ellas. Catalina lo publicó todo. Cada mensaje de voz, cada correo electrónico, cada texto donde mamá revelaba su verdadera naturaleza. El tabloide emitió una retractación en 24 horas y la cuenta de Economato de mamá recibió una orden de cese y desistimiento para cualquier contacto futuro con los medios. La orden de alejamiento significaba que no podía contactarnos directamente, pero intentó todo lo demás. Cartas enviadas a nuestras oficinas, devueltas sin abrir. Monos voladores, sus amigas de la sociedad contactándonos para negociar una reconciliación, fueron bloqueados. Incluso una psíquica apareció en mi apartamento afirmando que los guías espirituales de mamá querían comunicarse. Le dije que los guías espirituales podían comunicarse a través de los canales legales adecuados. Luego vino el estallido de extinción, el último intento desesperado de contacto. Hizo que su nueva compañera de celda, una mujer encarcelada por evasión de impuestos, llamara a Isabella, fingiendo ser una reportera. Isabella, que había desarrollado un radar para la manipulación, colgó de inmediato. Envió cartas a nuestros clientes afirmando que éramos mentalmente inestables. Catalina envió cartas de cese y desistimiento a la prisión. Finalmente, misericordiosamente, se rindió. O tal vez simplemente encontró un nuevo objetivo. Su compañera de celda, probablemente, o algún pobre oficial de correccionales que tuvo que lidiar con sus quejas sobre el número de hilos de las sábanas de la prisión. Cambié mi número de teléfono, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El número al que había llamado durante 32 años, el que había usado para entregar críticas y crueldad, desapareció en el vacío digital. Isabella hizo lo mismo. También cambiamos legalmente nuestros apellidos. No a algo completamente diferente, mantuvimos Montoya, pero añadimos el apellido de soltera de la abuela. Ahora éramos las hermanas Montoya Santos, llevando adelante el legado de la mujer que había tratado de protegernos, incluso desde más allá de la tumba. El negocio prosperó de maneras que nunca había imaginado. La controversia había convertido a Verdant Beauty en un nombre familiar, pero la calidad de nuestros productos mantenía a los clientes volviendo. Lanzamos la Fundación Abuela Santos con el dinero de la restitución, ayudando a jóvenes a escapar de situaciones familiares tóxicas y comenzar sus propios negocios. Isabella se unió oficialmente a la empresa como directora de marketing, y era brillante en ello. Resulta que cuando no te enfrentan a tu hermana por migajas de afecto materno, realmente pueden lograr cosas juntas. 6 meses después de la sentencia de mamá, recibimos noticias a través de Catalina de que había solicitado una reunión. Afirmaba que había tenido un despertar, quería disculparse, quería enmendar las cosas. No dijimos al unísono. «¿Pero y si realmente ha cambiado?», preguntó el mensajero, un consejero penitenciario bien intencionado. «Entonces puede disfrutar de ese cambio sola», respondió Isabella. «No somos su arco de redención». Un año después, estaba de pie en el balcón de la nueva sede de Verdant Beauty, un hermoso edificio ecológico en Brooklyn con paredes vivas y paneles solares que en realidad generaban más energía de la que usábamos. El horizonte de Manhattan brillaba en la distancia, y en algún lugar del norte del estado de Nueva York, mamá probablemente se quejaba del menú del desayuno de la prisión. «¿Estás haciendo eso?», de nuevo dijo Isabella, uniéndose a mí con 2 tazas de nuestro último lanzamiento de producto, una mascarilla facial de té verde que, de alguna manera, también hacía un excelente té real. Éramos raras así ahora, encontrando alegría en cosas pequeñas y tontas. «¿Qué, eso?», pregunté. «Lo de la protagonista melancólica. Muy Hamlet conoce a Gwyneth Paltrow. Eso es inquietantemente específico». Se rió, y fue real. Todo entre nosotras era real ahora. No más competencia por migajas de afecto. No más rivalidad fabricada. Solo 2 hermanas que habían sobrevivido a la misma guerra y salieron como aliadas. «Conocí a alguien», dije de repente. Había guardado esta noticia durante una semana, sin saber cómo procesarla. «Oh, gracias a Dios», exclamó Isabella. «Empezaba a pensar que estabas casada con la empresa». «Cuenta ahora».
Se llamaba David Reyes. Sin relación con nuestra abogada, Catalina, aunque al universo parecía disfrutar de sus pequeñas bromas. Era un ingeniero de empaques sostenibles que había venido a presentar sus botellas biodegradables y se quedó para debatir los méritos de los materiales a base de algas versus hongos. Era brillante, amable y no tenía absolutamente ninguna tolerancia a la manipulación o los juegos mentales, lo que mi terapeuta dijo que era una muy buena señal de que me estaba curando. No sabe lo de mamá, admití. Lo sabrá, dijo Isabella simplemente. Y si vale la pena, no importará. Ella también estaba saliendo con alguien, una maestra de jardín de infantes llamada Ana, que la hacía reír y no le importaba su número de seguidores en Instagram. Ambas estábamos aprendiendo cómo era el amor sano. Y resultó que no se parecía en nada a lo que habíamos conocido al crecer. La gala de aniversario de la empresa, la segunda, aquella en la que nadie fue arrestado, era el próximo mes. Debatimos cancelarla, cambiarla de fecha, pero finalmente decidimos reclamarla. Esta vez sería sobre una celebración real, no una revelación. Contraté a una comediante, anunció Isabella. Para el entretenimiento. Todo su acto es sobre sobrevivir a padres tóxicos. Demasiado perfecto, dije. Mi teléfono vibró con nuestra alerta diaria de las 3 de la tarde, hora de terapia. Ambas seguíamos yendo, por separado y juntas, trabajando a través de 3 décadas de programación que nos decían que éramos demasiado y no lo suficiente simultáneamente. Carta de la prisión, me había enviado un mensaje de texto Catalina esa mañana. ¿Quieres que me encargue? Quémala, respondí, y luego, pensándolo mejor, en realidad, devuélvesela al remitente. A mamá le quedaban 6 meses más antes de su liberación. 6 meses antes de que tuviera que descubrir cómo existir en un mundo donde todos sabían exactamente quién era. Sus amigas de la sociedad se habían desvanecido como la niebla de la mañana. Su club de campo había revocado su membresía. Incluso su peluquero había anunciado públicamente que no la aceptaría de nuevo como clienta. Pero ese ya no era mi problema. Mis problemas eran buenos ahora. Cómo escalar la producción de manera sostenible. Si aceptar o no la oferta de compra de Estée Lauder, no lo hicimos. Cómo ayudar a Isabella a planificar su boda cuando ninguna de las dos tenía idea de cómo era una boda familiar normal. Papá y Silvia se habían convertido en anclas inesperadas. Silvia nos enseñó a cocinar comidas reales, no las cenas performativas que mamá había orquestado. Papá nos enseñó sobre el orgullo genuino, apareciendo en cada lanzamiento de producto, cada hito, cada pequeña victoria con un entusiasmo vergonzoso. Sigue contándoles a sus amigos del golf sobre nosotras, se había quejado Isabella. Pero estaba sonriendo. Ayer, hizo que alguien viera nuestro comercial completo en su teléfono a todo volumen en la casa club. Es un poco adorable, ¿verdad? Es raro tener un padre al que realmente le gustamos. La Fundación Abuela Santos había ayudado a 17 jóvenes emprendedores en su primer año. Cada uno de ellos tenía alguna variación de nuestra historia, familias que habían quitado en lugar de dar, que habían derribado en lugar de construir. Les dimos capital inicial, tutoría y, lo más importante, el conocimiento de que no estaban solos y no estaban locos. Una chica, Kesa, me recordaba dolorosamente a mí misma a los 22 años. Desarrolló un revolucionario sistema de filtración de agua mientras su padre le decía que era demasiado estúpida para la ciencia. La financiamos por completo, y cuando su empresa salió a bolsa 3 años después, nos envió una foto desde la bolsa de Nueva York con un cartel que decía, para todas las hijas a las que les dijeron que eran errores. Hablando de errores, el blog de la prisión de mamá, sí, había iniciado un blog, porque por supuesto que lo había hecho, había sido cerrado después de que lo usara para violar la orden de alejamiento escribiendo cartas abiertas a sus hijas distanciadas. Internet no había sido amable con sus esfuerzos literarios. Alguien había creado una cuenta de parodia llamada @energía de mama narcisista que tenía más seguidores de los que ella había tenido jamás. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Isabella, todavía de pie en ese balcón, viendo el atardecer pintar todo de dorado. A veces siento lástima por ella. Sí. Se ha perdido todo lo real. Nuestro éxito, nuestra amistad, nuestras vidas reales. Estaba tan ocupada tratando de controlar la narrativa que se perdió la historia real. Ella se lo pierde, dije, y lo decía en serio.
Esa noche, en casa, en mi apartamento que había comprado con mi propio dinero de mi propia empresa, recibí un mensaje de texto de David: vi las noticias sobre tu madre. ¿Quieres hablar de ello o quieres ignorarlo y debatir sobre conservantes de cosméticos a base de algas en su lugar? Sonreí. Algas. Definitivamente algas. Aparecieron 3 puntos, luego, buena elección. ¿Sabías que ciertas especies de microalgas pueden producir compuestos naturales de FPS? Esta era mi vida ahora. Mensajes de texto científicos a medianoche. Una hermana que en realidad era una amiga. Un padre aprendiendo a ser padre 3 décadas tarde, pero haciendo su mejor esfuerzo. Una empresa que tuvo éxito no a pesar de mi historia, sino gracias a ella. Y en algún lugar del fondo, desvaneciéndose como un mal sueño, una madre que había elegido el orgullo sobre el amor y había perdido todo lo que importaba. La última vez que la busqué en Google, más por curiosidad que por preocupación, encontré una foto de su ficha policial que se había convertido en un meme. Alguien le había puesto la leyenda: cuando te das cuenta de que tus hijos no te deben nada solo por haberlos dado a luz. Tenía 2.3 millones de me gusta. Isabella y yo nos reímos hasta llorar, luego lloramos hasta reír de nuevo. Fue desordenado, catártico y exactamente lo que necesitábamos. Deberíamos escribir un libro, sugirió Isabella un día, sobre todo esto. ¿Quién lo creería?, pregunté. Todos los que lo han vivido, dijo simplemente. Tenía razón. Nuestra historia no era única en sus trazos generales, solo en sus detalles. Cada familia tiene sus secretos, su chivo expiatorio designado, su hijo dorado que no es tan dorado como parece. Simplemente tuvimos el privilegio del dinero y las pruebas para contraatacar. La mayoría de la gente solo tenía que sobrevivir y sanar en silencio. 6 meses después, mamá fue liberada. Lo supimos porque Catalina nos informó, no porque estuviéramos observando o esperando. Se le ordenó permanecer en el estado de Nueva York durante su libertad condicional. No podía irse sin permiso. No podía contactarnos, ni siquiera a través de terceros. Alguien la vio trabajando en un mostrador de maquillaje de una tienda por departamentos en Albany. La misma mujer que había llamado a mi empresa de cosméticos basura para hippies ahora vendía bases de maquillaje a madres suburbanas por $12 la hora más comisión. Al universo, aparentemente, le gustaba su ironía. Servida helada. ¿Deberíamos sentirnos mal?, preguntó Isabella cuando nos enteramos. Tú lo sientes, repliqué. No. Pero siento que debería sentirme mal por no sentirme mal. Eso es solo buena programación chocando con la realidad. El sentimiento de culpa se desvanecerá. Y lo hizo. Día a día, mes a mes, la culpa aflojó su control. Se nos permitía protegernos. Se nos permitía elegir nuestra propia paz por encima de la redención de otra persona. Se nos permitía decir no y decirlo en serio. La última actualización llegó a través de la tía Carmen, que se había encontrado con mamá en una tienda de comestibles. Había intentado acercarse a Carmen, enviar un mensaje a través de ella, establecer cualquier conexión con su antigua vida. Le dije, nos contó Carmen durante el almuerzo, que ustedes ya la habían olvidado, tal como ella quería. Y que ahora era su turno de olvidarlas a ustedes. ¿Qué dijo ella?, preguntó Isabella. Nada. Por primera vez en su vida, Patricia Montoya no tenía nada que decir. Esa noche, soñé con la abuela. Estaba sentada en mi oficina, probando nuestra nueva crema de noche de lavanda, luciendo exactamente como antes de que el cáncer se la llevara. Lo hiciste bien, mija, dijo en el sueño. Ambas lo hicieron. Tuvimos que destruirla, dije. No, corrigió la abuela suavemente. Ella se destruyó a sí misma. Ustedes simplemente dejaron de permitir que las arrastrara con ella. Me desperté con lágrimas en la cara y la sensación más extraña de paz. Mañana sería otro día de construir, crear, crecer. Mañana sería sobre la vida que habíamos elegido, no la que nos eligieron. El mensaje de texto de mamá había dicho que yo era un error de su pasado que quería olvidar. Había conseguido su deseo, en cierto modo. Yo ya no era su error. Era mi propio triunfo. Y ella era la que había sido olvidada. Dejada en el pasado, donde pertenecía.
mientras nosotras avanzábamos hacia un futuro del que ella nunca sería parte. La moraleja de la historia no es que la sangre es más espesa que el agua. Es que a veces, la sangre es veneno. Y la única cura es cortarla por completo. Algunas personas dicen que solo se tiene una madre, y es cierto. Pero también solo se tiene una vida. Y no tienes que pasarla siendo el arrepentimiento de otra persona. Isabella y yo ya no éramos las hijas Montoya, una dorada, una basura. Éramos las hermanas Montoya Santos. Sobrevivientes de una guerra que nunca deberíamos haber tenido que luchar. Constructoras de un imperio que ella intentó robar. Y la prueba de que, a veces, la mejor venganza no se sirve fría. A veces, se sirve a la temperatura exacta, frente a 500 testigos, con investigadores federales y esposas como guarnición. Y eso, como diría la abuela, es como se calla a alguien para siempre.